Hola familia, no estamos aquí para compartir acerca de la fe, la gracia y la misericordia de Dios. Yo soy el Padre Samuel Meléndez Gutiérrez, es un gusto estar contigo. Pues bueno, ahora estamos en este nuevo formato de los domingos de compartirte la reflexión del Evangelio de manera en video. Ojalá y podamos vivir este encuentro tú y yo para poder descubrir ese camino de gracia y ese camino de fe. Pues bueno, vamos a ponernos en presencia de Dios en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo llegó Jesús a un pueblo de Samaria llamado Sicar, cerca del campo que dio Jacob a su hijo José. Ahí estaba el pozo de Jacob. Jesús, que venía cansado del camino, se sentó sin más en el brocal del pozo. Era cerca del mediodía. Entonces llegó una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: «Dame de beber». Sus discípulos habían ido al pueblo a comprar comida. La samaritana le contestó: «¿Cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana?». Porque los judíos no trataban a los samaritanos. Jesús le dijo: «Si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva». La mujer respondió: «Señor, ni siquiera tienes con qué sacar agua y el pozo es profundo. ¿Cómo vas a dar agua viva? ¿Acaso eres tú más que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del que bebieron él, sus hijos y sus ganados?». Jesús le contestó: «El que bebe de esta agua vuelve a tener sed, pero el que bebe del agua que yo le daré, nunca más tendrá sed. El agua que yo les daré se convertirá dentro de él en un manantial capaz de dar la vida eterna». La mujer le dijo: «Señor, dame de esa agua para que no vuelva a tener sed ni que tenga que venir hasta aquí a sacarla». Él le dijo: «Ve a llamar a tu marido y vuelve». La mujer le contestó: «No tengo marido». Jesús le dijo: «Tienes razón en decir no tengo marido. Has tenido 5 y el de ahora no es tu marido. En eso has dicho la verdad». La mujer dijo: «Señor, ya veo que eres profeta. Nuestro padre dieron culto en este monte y ustedes dicen que el sitio donde se debe dar culto está en Jerusalén». Jesús le dijo: «Créeme, mujer, que se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Ustedes adoran lo que no conocen, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Porque se acerca la hora y ya está aquí, en el que los que quieren dar culto verdadero adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque si con el Padre quieren que se dé el culto, Dios es espíritu, y los que adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad». La mujer le dijo: «Ya sé que va a venir el Mesías, es decir, Cristo. Cuando venga, Él nos dará razón de todo». Jesús le dijo: «Soy yo, el que habla contigo». En esto llegaron los discípulos y se sorprendieron de que estuviera conversando con una mujer. Sin embargo, ninguno le dijo: «¿Qué le preguntas o de qué hablas con ella?». Entonces la mujer dejó su cántaro, se fue al pueblo y comenzó a decir a la gente: «Vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que ha hecho. ¿No será este el Mesías?». Salieron del pueblo y se pusieron en camino hacia donde él estaba. Mientras tanto, sus discípulos insistían: «Maestro, come». Él les dijo: «Yo tengo por comida mi alimento que ustedes no conocen». Los discípulos comentaban entre sí: «¿Les habrá traído alguien de comer?». Jesús le dijo: «Mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y llevar a término su obra. ¿Acaso no dicen ustedes que todavía faltan 4 meses para la siega? Pues bien, yo les digo, levanten los ojos y contemplen los campos, que ya están dorados para la siega. Ya el segador recibe su jornal y almacena frutos para la vida eterna. De este modo se alegrarán por igual el sembrador, el segador. Aquí se cumple lo dicho: uno es el que siembra y el otro que cosecha. Yo les envié a cosechar lo que no habían trabajado. Otros trabajaron y ustedes recogieron su fruto». Muchos samaritanos de aquel poblado creyeron en Jesús por el testimonio de la mujer. «Me dijo todo lo que he hecho». Cuando los samaritanos llegaron donde él estaba, le rogaron que se quedara con ellos. Y se quedaron ahí 2 días. Muchos más creyeron en él al oír sus palabras. Y decían a la mujer: «No creemos por lo que tú nos has contado, pues nosotros mismos lo hemos oído y sabemos que Él es, de veras, el Salvador del mundo».
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, familia, escuchamos en este evangelio algo muy interesante, un encuentro entre Jesús y una mujer samaritana. Y esto es bien importante y bien destacado. Número 1, en que los judíos y los samaritanos no se llevaban porque tenían esa división, una división que en la antigüedad se había dado por esa razón de el dar culto en Jerusalén y en Samaria. Y pues hay toda una historia acerca de esto, que no vamos a destacar sobre eso, pero lo bien importante es cuando le refiere la mujer que él le va a dar agua viva. Y le dice, ¿cómo me vas a dar agua si no tienes con qué? A veces le decimos a Dios si Él puede hacer algo o nos puede dar, cuando a veces nosotros nos sentimos autosuficientes. Y esta autosuficiencia nos lleva a olvidarnos de la obra de Dios y sobre todo de esa importancia que tiene en nuestras vidas. Y cuando Jesús le refiere a que Él va a darle un agua viva por el cual ya no vamos a tener sed o ya no va a tener sed, esta mujer le dice, dame de esa agua para que ya no vuelva a venir. También ella como que quiere tener ese privilegio de ya no trabajar o ya no esforzarse por asistir a tal lugar. Y a lo mejor no se olvida espiritualmente. Primero está pensando ella físicamente lo que está teniendo. Y entonces él, con la referencia de, pues llama a tu marido, o sea, llama a tu interior, a lo que estás viviendo, a lo que estás sintiendo. Y ella le dice, no tengo marido, porque ella había tenido otros maridos que en la historia o en la tradición dicen que murieron. A lo mejor hacen referencia también a la mujer que, como otro texto que dice que tenía una mujer que tenía 7 maridos y que nunca le habían dado herencia. Habla también esa referencia, pero no nos quedemos en esa referencia. Y cuando él le dice no tienes marido, es porque ella no tiene su corazón dado a alguien, sino más bien a Dios que le ha llamado a encontrarse con él. Ahora bien, viene la parte donde pues se encuentra ese momento en donde los discípulos llevan y la mujer se está yendo porque siente ese ardor de haber encontrado al tal mencionado Mesías. Y los discípulos dicen, ¿qué pasó? ¿Quién está aquí? ¿Por qué está ella? Y al estar hablando con una mujer también lo somete a una crítica, decir, ¿quién es esta mujer? ¿Qué le falta? Y al decirle, come algo, y él dice, yo no necesito esa comida, conozco la comida que necesito, que es la voluntad del Padre. ¿Cuántas veces nosotros hemos olvidado hacer la voluntad del Padre por querer tener otras pasiones? Una comida, un vestido, una posición o algo. Entonces tiene que provocar en nosotros ese cambio diferencial, y ese cambio diferencial de hacer la voluntad del Padre. Y viene una referencia donde Jesús les dice, pues va a llegar la hora, ya es la hora aquí presente, es la hora de que se presente el Mesías para todos. Y ojo, es para aquellos que se habían dividido, como son los samaritanos, a unirse a la salvación. Y que ya no solamente van a ser los judíos los que adoran en espíritu, sino también en verdad del corazón. Y en el corazón que nosotros tenemos que tener esa comunión. Y ahora viene el momento de que Él les diga a sus discípulos, he llegado al momento, la hora, el momento indicado y sobre todo el momento de gracia de anunciar la salvación. Y finalmente donde llegan toda la comunidad de los samaritanos y se encuentran con Jesús, escuchan su palabra y hay un momento en donde la mujer ya no es necesario su testimonio, sino los que ya han escuchado pues ese testimonio de la palabra y la verdad en Cristo Jesús. Hoy en este domingo tendremos que decir si hemos tenido ese encuentro. Le hemos pedido a Jesús que nos dé esa agua viva que alimenta nuestro espíritu. Si hemos reconocido también nuestro camino de conversión, de reconocer qué es lo que sí tenemos y qué es lo que no tenemos. Ese encuentro también del camino de hacer la voluntad del Padre. Y finalmente de reconocer la obra salvadora en todos para que nosotros tengamos ese encuentro. Pidámosle al Señor que nos ayude a que manifestemos ese encuentro con Dios para alcanzar la salvación y sobre todo su amor. Pues que este domingo tengamos esa disposición y sobre todo ese encuentro con el Señor.
Bueno, vamos a recibir la bendición del Señor para que este domingo y sobre toda la semana nos llene de gracia y de amor nuestro buen Padre Dios. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y te acompañe siempre. Amén. Que tengas un bonito domingo y una fantástica semana. Bendiciones.